Bienvenidos todos a un nuevo webinar sobre estos momentos de incertidumbre. En este caso, el webinar va a ser sobre oportunidades en inversión temática y contamos con la presencia en este nuevo webinar de Funds People de Blanca Comín, responsable de redes de distribución de Amundi Iberia. Bienvenida, Blanca. Gracias, hola María. Contamos con Almudena Mendaza Sanz, que es la responsable de ventas de Natixis Investment Managers para Iberia. Buenos días, Almudena. Buenos días, María. Y contamos con Lorenzo Coletti, que es responsable senior de ventas de Pictet Asset Management. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Hola, María. Buenos días. Pues bienvenidos todos. Antes de empezar, quería decir que tras este webinar habrá un test con preguntas que será válido por 1 hora para la reutilización de EFPA y estará colgado, pensamos que mañana, las preguntas en la intranet de EFPA. Bueno, por empezar un poco haciendo un repaso de lo que ha ocurrido, hemos vivido un mes y un poquito más en el que desde luego en los mercados no nos hemos aburrido. Primero tuvimos una caída muy abrupta y en los últimos 10 días hemos tenido una recuperación pues bastante significativa. Pero pues teniendo en cuenta que hay muchísimas incertidumbres, me gustaría que cada uno de vosotros me diera así para empezar la visión de sus casas de pues, en qué momento de mercado podemos estar y una valoración de lo que está ocurriendo. Si te parece, Blanca, empezamos por ti. Perfecto. Pues muchas gracias, María. Bueno, lo primero de todo, en estas circunstancias espero que todos los asistentes que están en esta formación pues se encuentren en buenas condiciones de salud y sus familias también. Y respecto a la pregunta un poco de dónde nos encontramos desde un punto de vista de mercados, bueno, lo que sabemos es que los ciclos financieros, normalmente los mercados financieros van por delante de lo que sería la economía real. En ese sentido, creemos que esta vez no va a ser distinta. Creemos que los mercados financieros tocarán fondo antes de que veamos los últimos datos negativos de lo que sería la economía real y normalmente, históricamente, la experiencia nos dice que esto suele ser entre 3 y 6 meses antes. Donde sí que estamos viendo una sincronización muy marcada es entre el nivel de propagación de lo que es el virus y los mercados financieros. En ese sentido, si pudiéramos visualizar cómo se ha ido extendiendo el virus, hemos visto que primero ha habido una propagación en lo que sería China, con un nivel de contagio bastante contenido en lo que serían los países asiáticos. Luego se ha movido hacia Europa, sobrepasando todo lo imaginable en países sobre todo como en Italia y en España. Y ahora estamos viendo cómo está impactando de lleno en Estados Unidos, que está en una fase más iniciada del nivel de propagación, y algunos países emergentes. Entonces, lo que tú comentabas de la recuperación de los mercados en las últimas semanas, pues probablemente ha venido muy marcado y sincronizado con un nivel de propagación menor en países europeos, como por ejemplo en España y en Italia. Entonces, en ese sentido, lo que sí que vemos es que las medidas de confinamiento han conseguido parar la velocidad de propagación del virus, pero desde un punto de vista de recuperación de datos macroeconómicos no esperamos ninguna recuperación en el corto plazo. Estamos viendo una parálisis total de la actividad económica que no existe un precedente igual en la historia y además, a diferencia del confinamiento, las medidas de relajación van a ser muy escalonadas y no creemos que sean lineales, sino que dependiendo de si hay un segundo brote o no, pues podemos ver otra vez que se pueda paralizar la actividad económica. Entonces, en ese sentido, no creemos que el mercado vaya a estar exento de volatilidad. Probablemente no sean los niveles de volatilidad que hemos visto en las primeras fases de la propagación, pero que sí que podemos ver rebrotes y, sobre todo, lo que creemos que hay que vigilar muchísimo es el nivel de diferenciales en los mercados de crédito del corto plazo. Ahí, para ver una recuperación más solvente y más validada, sí que hay que monitorizar muchísimo dónde están los niveles de diferenciales. Muchas gracias. Almudena, ¿cómo lo veis vosotros? A ver,
la verdad es que, retomando un poco todo lo que ha comentado Blanca anteriormente, que coincidimos bastante, nosotros digamos que lo estamos viendo como en dos partes, ¿no? Por un lado, yo creo que es de las primeras veces en la que la parte macro y la parte micro van a ir muy, muy de la mano. Es decir, tenemos que observar cuáles son los datos micro más que nunca, seguramente porque ahora, por ejemplo, estamos en plena etapa de presentación de resultados, que muchos de ellos, las compañías todavía no van a tener el efecto de lo que ha estado pasando porque estamos hablando del primer trimestre del año, pero sí que nos va a dar un indicativo de seguramente la presentación de resultados próximos de compañías que vamos a tener en los próximos trimestres. Por lo cual, la parte micro, ¿qué está pasando en el tejido realmente empresarial en los distintos países afectados por el COVID, que al final realmente pues, van a ser prácticamente todos, sobre todo en el mundo desarrollado y también muy especial foco a países emergentes, va a ser clave. Con por supuesto, digamos, el link con lo que es la macro, muy de la mano de los bancos centrales que vuelven a tener otra vez un protagonismo especial. Es verdad que de una manera muy heterogénea, nosotros sí que vemos mucha diferencia todavía en cuanto a la munición que está pudiendo pues, dar al mercado la Reserva Federal con ese anuncio de 2,3 trillones frente a una Unión Europea que todavía pues, en reuniones del Eurogrupo, por supuesto, ha puesto sobre la mesa importantes paquetes de recompra, pero todavía pensamos que tiene que hacer algo más en las próximas semanas, por lo cual, insistimos, una macro muy dirigida por bancos centrales, con una micro que realmente es donde nos va a ver un poco el día a día, ¿no? Esa economía real que realmente es la que está ahora mismo sufriendo y la que está realmente pues, haciendo cierre, ¿no? Y depende un poco por sectores. Con lo cual nosotros no vemos una recuperación en V, esa recuperación en V que hablamos, pues aparentemente la hemos tenido casi una semi-V, como decíamos antes, pero nosotros pensamos que todavía queda mucho por ver para poder hablar de que, digamos, ha habido una recuperación en mercados financieros, desde luego, estable. Pensamos que hay que ser un poquito más cautos y que también, por supuesto, se generan oportunidades. Para nosotros lo más importante en el entorno de la renta fija, si queremos un poco hablar por clase de activo, es posiblemente el mes de marzo tan complicado que hemos tenido y todas las dudas que se han generado en cuanto a la liquidez. Pero que eso sí que es un punto ya, esperamos que aparte, nosotros pensamos que sí se ha vuelto a niveles un poco más normales. Creo que es una de las cosas que más preocupan a los inversores, a los ahorradores, qué les pasa con sus bonos, con sus emisiones de renta fija. Y pensamos que la liquidez y que ahí todo lo que también tenga que ver con mensajes de bancos centrales es muy importante porque es una de las patas más importantes del ahorro, ¿no? Eso creemos que está un poquito más tranquilo, ahí somos positivos. Y en la parte de renta variable, pues de nuevo insisto que pensamos que todavía podemos ver una V decreciendo y picos de volatilidad desde luego en las próximas semanas. Muchas gracias. Lorenzo, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, buenos días a todos los asistentes. En primer lugar, nosotros, para no repetir algo que ya se ha comentado, para dar algunos datos y para resumir lo que ha pasado, que es algo absolutamente sin precedentes, hay que tomar en cuenta que todo ha sido muy rápido y muy fuerte. El VIX, que es el índice de volatilidad de renta variable, ha subido a niveles que no había alcanzado en el crash financiero de 1987, ha sido mucho mayor que en la crisis de Lehman Brothers en 2008, en gran crisis financiera, y no estábamos preparados para esto, ni nosotros, ni los gobiernos, ni los bancos centrales, sin duda. Con lo cual, la reacción, si lo vemos un poco a posteriori, ha sido relativamente rápida, porque ha empezado la Fed, luego el Banco Central de Inglaterra, luego ha llegado también el Banco Central Europeo, pero los mercados ya habían caído. La caída máxima la vimos el 23 de marzo con el S&P 500 en menos 35%. O sea, no hay precedentes en la historia de una caída tan rápida. Y lo que estamos viendo también es una recuperación después de varios intentos, de varias baterías de medidas de los bancos centrales. Para resumir también con un dato, donde estamos hoy es que el estímulo monetario va a representar más o menos un 10% del PIB global, que es un 50% más de todo lo que hizo en la gran crisis financiera de 2007 a 2009. Y también el estímulo fiscal lo estamos viendo, que es 2 veces mayor de lo que hizo todo el mundo en 2008. Que representa hoy un 4% del PIB global. Por lo tanto, son números muy grandes. Lo que no sabemos todavía si todo esto es suficiente para que todo sea sostenible, para que pueda sostener los mercados financieros, que no solo han sido afectados en la parte de renta variable, sino también en la parte de renta fija, sobre todo corporativa. El crédito se ha visto muy golpeado y todavía podemos ver de cara a futuro números no buenos.
Por eso la sostenibilidad de toda esta recuperación creemos que es muy débil. Muchas gracias a los tres. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quería recordar al público que pueden mandar preguntas, ¿de acuerdo? De hecho, habrá un rato al final de esta charla en la que atenderemos a esas preguntas. Almudena, hemos hablado de, bueno, habéis hablado de que la volatilidad todavía puede volver, habéis hablado de las preocupaciones que hay en los mercados de renta fija, sobre todo centrados en el crédito, con especial atención a la liquidez. Pero volviendo a la renta variable, que es de lo que más vamos a hablar hoy, ¿cómo pensáis vosotros o de qué pensáis que depende más, qué factores pueden ser los fundamentales a la hora de poder ver, de seguir viendo una recuperación de la renta variable o por lo menos no nuevos episodios de fortísimas caídas como los que vimos pues entre finales de febrero y esa fecha de marzo, del 25 de marzo que mencionaba Lorenzo? Bueno, pues un poco es retomar lo que venía comentando. Seguramente todos la batería de resultados empresariales que precisamente empezamos a ver ahora, yo creo que nos van a dar un indicativo un poco de la fortaleza y el músculo financiero de algunas compañías, algunas industrias, algunos sectores más concretos, para poder de alguna manera paliar en las próximas semanas la crisis del COVID y la recuperación, por lo cual creemos que eso va a ser un catalizador, un indicador que nos va a dar algunas perspectivas de, bueno, pues realmente de si la recuperación puede ser más en el corto o medio plazo o va a costar algo más. Y desde luego yo creo que se va a generar, o nosotros pensamos que va a haber una dispersión lógica, ya la está habiendo. No es lo mismo sectores pues muy afectados directamente pues por el parón, digamos, económico que se está sufriendo por la actividad, como puede ser pues, compañías aéreas, sector turismo, sector hostelería. Todos estos sectores pueden tener luego una recuperación muy rápida, pero sí que es cierto que todavía pueden tener una afectación más medio o largo plazo en el tiempo, y que creo que esa dispersión pues en valoraciones también se va a ver reflejado, que sectores a lo mejor que pueden en un momento determinado, tras los confinamientos, con las ayudas también públicas, pues tener una mayor recuperación. Por lo cual pensamos que va a haber dispersión en cuanto al comportamiento de distintos tipos de compañías en el mundo de la renta variable y por tanto distinto tipo de volatilidad. Y creemos que un catalizador también muy importante va a ser también bueno, pues el comportamiento de los inversores, ¿no? Los inversores, de alguna manera, estamos viendo que todavía no están moviendo grandes importes de dinero, por así decirlo. Ha habido una recuperación, pero con volúmenes muy bajos. Pensamos en cuanto a activos, y pensamos que realmente hay apetito por volver a la renta variable, y eso seguramente pues, va a marcar de alguna manera la recuperación en las próximas semanas también. Pensamos que la asignación de activos, la confianza tiene que ir volviendo de manera paulativa, por lo cual hay una serie de indicadores macro muy importantes, pero de nuevo pues los resultados empresariales de las próximas semanas yo creo que tienen que ir apuntando un poco cuáles van a ser los sectores o el tipo de compañías más beneficiados de aquellos que les va a costar algo más la recuperación. Eso creemos que son catalizadores básicos que vamos a ir viendo. Muchas gracias. Lorenzo, ¿qué factores son para vosotros los más determinantes para que se mantenga este apetito? Bueno, a ver, estoy teniendo problemas de conexión, espero que no caiga, pero mira, otra vez me gusta dar datos a mí, pero estamos en un mercado alcista desde el 23 de marzo. El S&P 500 ya recuperaba a fecha de ayer un 30% arriba desde el 23 de marzo, pero sigue abajo 15% lo que va desde el pico del año. Creemos que es un mercado alcista técnico, es un rebote técnico que ya hemos visto a finales de 2008 en la gran crisis financiera, luego ha vuelto a bajar porque al final, si no vemos una mejora de los números sobre todo que se pueda reactivar la economía y una mejora de los números de la expansión del virus, creemos que todavía vamos a ver muchos problemas. Seguimos diciendo que es algo sin precedentes, con lo cual estamos en un mercado, en un territorio desconocido.
y creemos que actualmente la renta variable, si la miramos a corto plazo, no está tan barata. O sea, si lo miramos más a largo, sin duda, sobre todo la renta variable emergente y americana, tiene un potencial de revalorización muy importante, pero el riesgo que conlleva todavía al día de hoy en el corto plazo puede ser importante. Y sobre todo creemos que hay que hacer mucho cuidado a los resultados empresariales, porque si este lockdown, este confinamiento sigue siendo relevante o sigue continuando unos meses más, pues estimamos, de hecho actualmente estimamos que las ganancias de las empresas puedan caer un 35% respecto a 2019. Y esto es muy fuerte y puede seguir más si vemos una segunda oleada del virus, que ya se han visto casos en Japón o en Corea. Y por eso la cosa más importante, digamos, para ser más optimistas y que sea sostenible esta subida, es que haya un pico en los casos, sobre todo en Estados Unidos, donde creemos que si la economía se ve golpeada fuerte, esto no va a ser sostenible para los mercados financieros. Por lo cual, en el corto plazo, seguimos muy cautelosos todavía. Muchas gracias. Se te ha escuchado bien, Lorenzo. De momento no hay ningún problema. Qué bien. Blanca. Pues no me quiero repetir demasiado porque tanto Lorenzo como Almudena, la verdad que han mencionado ya lo que realmente estamos viendo desde Amundi. Respecto a la recuperación de la renta variable, pues no creemos que haya grandes motivos para la euforia, pues principalmente por dos razones. La primera, como bien ha explicado Lorenzo, pues el rebote que ha habido durante el mes de marzo, la segunda parte, ha venido muy propiciado por esa caída tan abrupta que habíamos vivido desde finales de febrero hasta el 23 de marzo, pero para que esto sea más sostenible es muy importante poder ver, tener visibilidad en lo que serían las ganancias de las empresas. En ese sentido, ha empezado ahora mismo, ayer empezamos ya en Estados Unidos con la publicación de resultados. Y más que ver los resultados, lo que hay que ver es la visibilidad que dan las empresas. Creemos que todavía los analistas no han ajustado los beneficios y las ganancias a la situación actual. Como mínimo creemos que va a haber unos ajustes del 20% para SP500, en Europa va a ser todavía mayor. Y el riesgo, la segunda razón, el riesgo de un rebote, de que haya una propagación, una segunda fase, puede ser alto, y en ese sentido el impacto en los mercados sería directo. Entonces, creemos que no va a haber una volatilidad tan sumamente abrupta como la que hemos visto en la primera parte de la corrección, pero que no hay grandes motivos para la euforia y que en ese sentido habrá que vigilar sobre todo el tema de la propagación para vigilar las correcciones o los nuevos brotes de volatilidad que podamos ver en la renta variable. Muchas gracias. Podríamos decir que de momento bastante cautela, que hay que estar atentos a los resultados, muy atentos a los resultados empresariales y también muy pendientes de lo que son las cifras de la pandemia, ¿no? Pasando ya a la inversión temática, Lorenzo, ¿cómo lo ha hecho en general la inversión temática durante este terremoto? ¿Lorenzo? Bueno, en general, desde nuestro punto... Sí, ¿se me oye? ¿Se me ve? Sí, se te oye. No, ¿sí o no? Sí. Está conectado. Sí. No sé qué pasa, a ver, desde nuestro punto de vista, nosotros, en primer lugar, hay que decir, la inversión temática es renta variable. Pero hay algo muy importante, yo creo que hemos observado, que en primer lugar, si miramos los sectores de la renta variable, hemos visto desde el pico, desde los máximos del año, que hay algunos sectores que han sufrido mucho más que otros. El shock del petróleo ha impactado obviamente el sector energético, que ha caído un 34% hasta el 9 de abril, el sector financiero un 27% en el mismo periodo y el sector industrial un 23%. En cambio, hay otros sectores más defensivos que lo han hecho muy bien en términos relativos, obviamente. La salud, un -8%, los consumos básicos, un 10% ha caído. Con lo cual, si vemos los diferenciales, la dispersión ha sido muy amplia. Ahora, ¿qué pasa con la inversión temática? Por lo menos nuestros fondos en general no tienen o tienen una exposición mínima a los sectores más afectados. No tenemos bancos en general. Creo que hay muy pocos fondos temáticos con exposición a bancos, muy pocos con exposición a energéticas
petróleo o todo lo que esté ligado a digamos, energías más contaminantes. Con lo cual, por esta razón, los fondos temáticos en general lo han hecho relativamente mejor. Han caído, obviamente, pero con resultados bastante mejores que el resto de índices. Y luego, en segundo lugar, los flujos. Es verdad que hemos asistido en el año a unos flujos de salida bastante moderados, creo, en renta variable. Ha sido más fuerte en la parte de renta fija, de crédito. Y creo que esto es algo que no nos ha sorprendido demasiado. Al final, los inversores que han invertido en los fondos temáticos están mirando más a largo plazo, están mirando al hecho que estamos con los temáticos en compañías que tienen una visibilidad, o por lo menos no están tan afectadas por los ciclos económicos. Hay algunos temáticos que han sido más afectados que otros, sin duda, pero en general, y ya que los fondos temáticos en general, nosotros tenemos este año, el Pictebot ha cumplido 20 años, con lo cual ya ha sufrido algunas crisis y los inversores las han conocido y han visto que tienen una resistencia mayor, una resiliencia mejor que los índices en situaciones complicadas de mercado, lo cual creo que la inversión temática en general ha tenido resultados mejores y va a tener resultados mejores cuando salgamos de esto también. Muchas gracias. Blanca, como nos contaba Lorenzo, el comportamiento por sectores ha sido muy dispar, pero en las temáticas que vosotros gestionáis en Amundi, ¿cuáles han sido, digamos, las que mejor han aguantado? Pues revisando las temáticas que gestionamos desde CPR Asset Management, que es la boutique de gestión temática con 50.000 millones bajo gestión que pertenece 100% a Amundi, hemos visto que dentro de las múltiples temáticas que tenemos, las que se han comportado mejor ha sido principalmente envejecimiento poblacional y la temática disruptiva. Esto al final viene a respaldar un poco una de las principales ventajas de la inversión temática frente a otro tipo de inversiones, que en lo que se basan es que son en megatendencias de largo plazo, que no son fácilmente inexorables y que al final su sensibilidad al ciclo económico es menor, precisamente por esa ventaja que tienen de ser tendencias muy de largo plazo y macrotendencias. En ese sentido, por ejemplo, el envejecimiento poblacional, que lo tenemos muy monitorizado a través de nuestro fondo CPR Silver Age, que ya tiene 10 años de historia, se lanzó en el 2009, pues al final revertir la temática del envejecimiento, que vayamos a pasar de 900 millones de personas de población mundial con más de 65 años a 1.400 en los próximos 10 años, eso no se revierte de la noche a la mañana. Entonces, la sensibilidad de esas empresas que invierten en esa temática a unos datos macro peores es menor que el de otro tipo de empresas. Muchas gracias. Y Almudena, ¿por qué inversión temática? O sea, ¿por qué hacer una apuesta por la inversión temática en un momento quizás de este tipo de recuperaciones o de momentos volátiles en los que a lo mejor mucha gente puede pensar que irse directamente a por el índice puede ser más interesante porque a lo mejor, digamos, participas de la recuperación de sectores que han sido muy castigados, podríamos decir? ¿Por qué digamos, por qué hay que prestarle atención en estos momentos a la inversión temática? Pues precisamente porque pensamos que complementa y que diversifica. Que complementa precisamente esa inversión en índices, que por supuesto pues es donde realmente a lo mejor más, digamos, nuestro corazón de la cartera está en seguir esa parte de inversión en índices, pero precisamente, como comentaba Lorenzo, por excluir también pues el alocar riesgo, el asignar riesgo en algunos sectores, en algún tipo de industrias que pensamos que de hecho pueden tener peor comportamiento en el medio a largo plazo y que de hecho se ha demostrado ahora, como ha podido ser, por ejemplo, pues, bancos o empresas energéticas o ligadas al petróleo, ¿no? Entonces, es buscar ese crecimiento secular. Nosotros pensamos que tiene sentido en Thematics Asset Management, que es la gestora de Natixis e Investment Manager especializada en fondos temáticos. Ellos, su obsesión es decir, oye, la inversión temática tiene sentido por buscar un crecimiento secular a nivel de empresa, no a nivel de sector, no a nivel de industria, sino identificar aquellas compañías que realmente tienen algo que aportar en una temática concreta, sea la que sea, bien sea seguridad, bien sea agua, bien sea robótica o bien sea de economía de la suscripción. Es decir, hay múltiples temáticas. Lo importante es realmente que el gestor o que el equipo gestor sea capaz de identificar aquellas compañías que se van a posicionar mejor ante el desarrollo de ese segmento, ¿no? Por lo cual nosotros pensamos que diversifica, que complementa
y que de nuevo, y a mí sí me gustaría hacer hincapié en eso, aunque siendo renta variable, todas las temáticas han sufrido, creo que no habrá ninguna excepción entre las gestoras que están hoy representadas en esta sesión y nosotros no somos excepción tampoco, pero estoy prácticamente convencida de que efectivamente si vemos el comportamiento de los fondos temáticos, una gran mayoría han resistido mejor y es precisamente por esta visión de largo plazo y por el alejarse precisamente de los índices. No es renunciar a la inversión en índices, no es renunciar a la inversión, digamos, más global, es buscar precisamente oportunidades. Y pensamos que la inversión temática es precisamente una oportunidad que complementa lo que venimos haciendo en asignación de riesgo. Y más ahora que pensamos que mucha gente está precisamente, como decíamos antes, esperando el momento para volver a incrementar su posición en renta variable después de este movimiento tan abrupto de mercado. Hay gente que ya lo ha hecho y gente que lo está haciendo poco a poco. Pues pensamos que realmente la inversión temática tiene una componente muy interesante en el total de una cartera, dependiendo del perfil de riesgo, por supuesto, pero para alguien que está asumiendo riesgo en renta variable tiene todo el sentido del mundo y pensamos que precisamente ahora más que nunca. Pues muchas gracias. Si os parece, vamos a pasar ya a hablar de los temas en concreto que vais a proponernos hoy para que los inversores puedan pensar sobre ellos y ver si les resultan interesantes en estos momentos en los que pues, hay que aprender a discriminar. Blanca, tú nos quieres hablar de disrupción global. En estos momentos de tremenda disrupción global, ¿qué entendéis en Amundi por disrupción global y qué abarca ese tipo de inversión? Pues sí, efectivamente, en este momento de mercado la irrupción puede estar más de moda que nunca. Nosotros desde Amundi entendemos que la disrupción es aquellas compañías que tienen una forma de operar en el sector en el cual operan que sea totalmente diferente a la competencia, a las compañías que están dentro de su competencia dentro de su sector. La irrupción no es algo que se haya surgido ahora, ha existido a lo largo de la historia, pues así fue disruptivo el invento de la penicilina o el descubrimiento de la penicilina, la bombilla, la imprenta, o sea, es algo que históricamente se ha ido dando. Lo que sí que es curioso es que últimamente lo que es los cambios disruptivos, sobre todo en las empresas y en la forma de operar, se ha ido acelerando, precisamente muy motivado o muy apalancado sobre lo que son los cambios tecnológicos, los retos climáticos a los que nos enfrentamos y también a los cambios demográficos. En ese sentido, nuestro fondo CPR Global Disruptive es un fondo de renta variable global que se lanzó en el año 2016 y que ya tiene 1.800 millones de euros bajo gestión, y lo que trata es de encontrar aquellas compañías disruptivas dentro de diferentes sectores. En CPR Global Disruptive lo que tiene es un ecosistema de compañías en las que invierte, un universo de inversión que tiene 4 pilares principales en los que invierte, porque creemos que la irrupción es de lo más variable, o sea que realmente está en todos los sectores, porque podemos ver un primer pilar como sería, por ejemplo, la economía digital, donde ahí podríamos incluir lo que sería el Internet de las cosas, las fintech, lo que sería la gestión de datos en la nube. El segundo pilar que tendríamos sería todo lo relacionado con vida y salud. Ahí, por ejemplo, pues tenemos compañías que están haciendo realmente grandes descubrimientos en lo que sería inmunoterapia o biotecnología. Probablemente también será disruptivo la empresa que encuentre una vacuna contra el coronavirus. El tercer pilar que podríamos ver sería el de medio ambiente, cambio climático. Hay pues todas las compañías que son capaces de gestionar de forma eficiente lo que son energías renovables, almacenamiento de la energía, es totalmente disruptivo. O la industria 4.0, pues todo lo que sea relacionado con los coches autónomos, con los drones. Entonces, realmente es un universo de lo más heterogéneo, porque la disrupción ahora mismo se encuentra en todos los sectores y en todas las compañías. Y luego lo que veníamos a decir es que efectivamente, por ejemplo, este fondo se ha comportado en lo que llamamos de año bastante mejor que un índice global como el MSCI World. En ese sentido, por ejemplo, con datos del 3 de abril,
la clase de banca privada llevaría una rentabilidad negativa del menos 16,81 frente a un índice comparativo global de renta variable que llevaría una rentabilidad negativa del menos 21. Estamos diciendo que lo está haciendo 4 puntos mejor y en un año como el 2019, que fue un año alcista, le sacó 7% al índice de referencia. La siguiente pregunta sería, bueno, ¿y qué ha tenido este fondo que haga que tenga unas compañías que se comporten mejor en momentos tan sumamente disruptivos como los que estamos viviendo ahora? Pues, por ejemplo, este fondo invierte en compañías que se benefician de lo que es la temática ahora mismo de hogar. O sea, como ahora mismo somos todos muy conscientes de todo el consumo que se está incrementando en todo lo relacionado con hogar, ya sea formación online, ya sea aprender desde casa, ya sea lo que sea juegos, ocio, ver películas. Entonces, en ese sentido, esas compañías se están beneficiando de esta situación tan sumamente disruptiva. O luego, un segundo ejemplo sería también todo lo relacionado con las fintech y todo lo que sería con pagos digitales. Cada vez el dinero físico se está utilizando menos y en una situación como la actual todavía mucho menos. Creo que eso es un cambio disruptivo que ha venido para quedarse, todo lo que sería los pagos digitales y plataformas de pago digital. Y serían dos claros ejemplos de compañías, ejemplos de empresas que están operando en mundos disruptivos, que están cambiando y que se benefician de eso. Entonces, al final la disrupción se trata de invertir hoy en las compañías del mañana. Muchas gracias. Almudena, en un momento en el que si no tienes alguna suscripción a algo o a muchas cosas, depende, pues la vida se nos puede hacer más cuesta arriba. ¿Qué entendéis vosotros en Natixis por economía de la suscripción? Sí, la verdad es que bueno, ahora la estamos todos viviendo, palpando más en el día a día, pero va más allá ¿no? de lo que se nos está viniendo a la cabeza de ver series en la televisión o de tener todos nuestros servicios en casa, ¿no? En Thematics Asset Management, la verdad es que dedican bastante tiempo a intentar identificar temáticas de largo plazo, porque sabemos que las temáticas no son modas, son tendencias a largo plazo que realmente pues, van a cambiar la forma que tenemos de interactuar, ¿no? Y una característica muy importante es cuando realmente aplica el consumo, ¿no? La forma en que realmente nosotros los humanos intentamos de alguna manera consumir. Y bueno, pues identificaron una temática que es bastante única, bastante específica, que se llama economía de la suscripción. El fondo se llama Subscription Economy y es un fondo que precisamente lo que ha identificado es un universo de unas 350 compañías. Insisto que siempre intentan invertir en compañías, no en sectores, y que de alguna manera pues, se benefician de precisamente esa nueva tendencia de consumo que tenemos, que es el suscribir, el no tener una necesidad de adquirir bienes y servicios, sino realmente suscribir y disfrutar de ellos. Había unos números, digamos, el estudio que hacen previo a lanzar una temática, obviamente dedican muchas horas a ver un poco esas tendencias de consumo. El 68% de los adultos ahora mismo en Estados Unidos decían que preferían tener la opción de pagar una suscripción. No solamente pensemos en Netflix, no solamente pensemos en Spotify, no solamente pensemos en fintech, pensemos en algo más, tener la posibilidad de, por ejemplo, conducir el coche que yo quiero sin tener que adquirirlo. Me quiero ir de vacaciones, quiero tener una suscripción, a adquirir, a disfrutar. Es disfrutar de un servicio pagando una suscripción, ¿no? Entonces, realmente es un cambio que va muy a largo plazo, que insisto, que lo que te viene a decir es que realmente hay un cambio en la economía, pero no solamente en compañías, pues eso, con un fuerte componente tecnológico. Pensemos en compañías tradicionales que reflejan sus números, que cuando dan la opción de suscribir, cuando dan la opción de hacer un tipo de membresía a sus consumidores, pues multiplican sus ingresos, sus revenues, sus ventas, por lo cual realmente es la posibilidad de formar parte de algo que estamos viendo que es un nuevo hábito de consumo. Y este fondo, de hecho, lo ha hecho extraordinariamente bien en esta crisis, precisamente, obviamente, por una parte de ese universo que hemos mencionado de 300 compañías, que obviamente sí que está muy ligado a toda la parte de suscripción de servicios que podemos disfrutar ahora en casa durante el confinamiento, ¿no? Pero el fondo lo ha hecho un 8% mejor que su índice de referencia, que es el MSCI World, por lo cual, de alguna manera, avala
que a medio o largo plazo esos hábitos de consumo van a seguir, no solamente específico por esta situación tan especial del confinamiento, sino porque realmente hacia ahí vamos, hacia el suscribir más, adquirir menos. Pensemos, por ejemplo, en las generaciones jóvenes, que prácticamente les cuesta muchísimo la adquisición de una vivienda, la adquisición de un vehículo, la adquisición, el poder alquilar una casa en vacaciones. Realmente hay modelos muy interesantes económicos que permiten el disfrutar de los mismos bienes y servicios sin un desembolso económico previo, ¿no? Por lo cual, de alguna manera, nosotros estamos muy contentos y muy atentos a lo que va haciendo esa temática, porque creemos que identifica mucho la forma de consumo actual y la que viene en el futuro. Muy interesante. Lorenzo, si hay algo que nos estamos volviendo en estos momentos es, desde luego, digitales. De hecho, en cuanto la red empieza a fallar un poco, parece que estamos perdidos. Creo que tu tema también está un poco en relación con lo que han propuesto Blanca y Almudena, porque tú nos quieres hablar de la economía digital. Sí, María, más bien de la vida digital, porque no. Estamos viviendo una vida absolutamente digital. Mira, ¿se me oye? Sí, se te oye. Yo creo que me habéis perdido. No, te oímos. Sí, es una vida digital la nuestra, decía. Y yo creo que esto es cada... Sí, perfecto. Y es cada vez más evidente que estamos en una vida digital y las consecuencias del COVID-19 va a ser sobre todo una aceleración en esta digitalización global. Y nosotros tenemos el fondo Pictet Digital que se lanzó en el año 97, se llamaba Telecom. Apostaba sobre todo por lo que era comunicación vía cable, pero todo ha cambiado. En estos 20 años hemos visto una disrupción, como comentaba Blanca, pero sobre todo en el modo en el que comunicamos al principio, ahora de la manera en que vivimos. Hay una aceleración muy importante y la estamos viendo. Todo es ahora, teletrabajo, telestudio, telemedicina, con lo cual todas las empresas o los hogares que no están preparados para esto, la verdad que lo están pasando mal en este momento. Sobre todo a nivel de empresas, creemos que habrá una mayor aceleración de cara a futuro en estar preparados para situación tipo esta. Compramos online, vivimos online toda nuestra vida, porque el comercio electrónico ya se ha vuelto en nuestro día a día. Jugamos online y pagamos sin dinero. De hecho, una de las recomendaciones últimas es de no utilizar el dinero para pagar en el supermercado, que es algo que puede parecer raro, pero es hacia dónde va el mundo. Unos datos recientes de KPMG dicen que al 25 de marzo la utilización de Internet había subido entre un 50 y un 70% a nivel global, que el streaming había aumentado un 12%. Con lo cual, la penetración y la adopción de Internet a nivel global va a acelerarse aún más, porque hoy en día, o sea, a finales de 2019, llegaba solo un 60% de la población mundial. Y hay áreas donde todavía tiene que crecer más. Y el Pictet Digital al final también se puede beneficiar de algo muy importante. Por eso nos gusta muchísimo. De todas nuestras 14 ideas temáticas, quizás es una de las 3 más potentes en este entorno, porque se puede beneficiar de este rebote que estamos viendo, pero también algo de medio plazo, porque las valoraciones han caído mucho. Se han reducido a niveles que no habíamos visto desde el año 2013. Y en último lugar, se han reducido también las presiones regulatorias. Había algunos sectores democráticos en Estados Unidos que querían dividir las grandes tecnológicas tipo Amazon y Google. Ya hay menos presión ahí, mucho ya estaba en los precios, con lo cual creemos que todo ese sector el sector de la digitalización va a tener un impacto importante y es digamos, una de las mayores recomendaciones que podemos hacer en fondos temáticos al día de hoy. Muchas gracias, Lorenzo. Almudena, enlazando un poco con lo que nos estaba contando Lorenzo de las cifras de conexión a Internet, del aumento del streaming, de que el dinero físico pues ha desaparecido durante por lo menos un rato. ¿Tú qué crees que se relaciona con todo eso? ¿De qué forma se relaciona con todo eso vuestra propuesta en el tema de seguridad, ¿no?
Sí, claramente cuando pensamos en seguridad, y bueno, en este entorno ahora se nos vienen muchas ideas. Seguridad, la verdad es que engloba pues una cantidad de segmentos brutal, ¿no? Desde lo que es vida real a lo que es la parte digital. A nuestros gestores del fondo de Thematic Safety precisamente les gusta dividir un poco el universo entre el mundo real y mundo digital. ¿Por qué? Porque lo que estaba comentando un poco Lorenzo va muy enfocado a una parte que es especialmente toda la parte digital, medios de pago, acceso a Internet, seguridad, protección de datos en esa parte del Internet de las cosas, pero no olvidemos que realmente la seguridad está en todo. De hecho, no nos vamos a retrotraer un poco a la carrera, ¿no? Pero siempre cuando estudiábamos nos decían que la seguridad era precisamente la pirámide humana, ¿no? Pues una de las, me parece que es la segunda necesidad. La segunda necesidad del ser humano es precisamente el sentirse seguro, ¿no? Por lo cual la seguridad abarca, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde la seguridad de los alimentos, que también, por ejemplo, ahora está teniendo muchísima discusión, el tratamiento precisamente de cómo se trata la seguridad alimenticia, seguridad, como decíamos, en el mundo digital, que por supuesto ahora está muy en boga, pero seguridad también en el acceso a nuestros hogares, a hoteles, seguridad en medios, en vuelos, en transporte. Entonces, al final, la seguridad en la automoción, por ejemplo, es otro de las fuertes temáticas que estamos viendo, donde se está invirtiendo mucho por parte de las compañías, ¿no? Es decir, la seguridad realmente abarca pues, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos y viceversa, y es posiblemente una de las temáticas con mayor universo. Aquí, en vez de hablar de 300 compañías, podríamos hablar de entre 600 y 800 compañías y una capitalización pues, altísima, por lo cual no tenemos que pensar solamente en compañías pequeñas que estén desarrollando de alguna manera algún modelo de seguridad solamente pues, para la protección de datos, sino que realmente abarca mucho, ¿no? De hecho, nos preguntaban el otro día, oye, pues a lo mejor el fondo de safety es uno de los que mejor lo ha hecho, ¿no? Porque con toda esta temática, o sea, realmente los gestores del fondo de safety no buscan invertir en compañías que ahora mismo se puedan estar beneficiando, que puedan estarse beneficiando del contexto actual, sino compañías que hayan sido capaces de prever o de alguna manera crear, tener una serie de productos y servicios para prevenir lo que está pasando. O, por ejemplo, nos preguntaban, seguramente tendrán una posición o estarán buscando compañías productoras de mascarillas, ¿no? Bueno, pues es cierto que tenían inversiones en algún tipo de compañías de este sentido, pero que realmente el foco de este fondo es invertir a medio o largo plazo precisamente en compañías que son capaces de desarrollar sistemas, productos y servicios para generar seguridad en el ser humano, ¿no? Por lo cual, de nuevo, es una tendencia muy creciente. Creemos que es de las pocas cosas en las que además pensemos tanto en compañías privadas como en organismos públicos e instituciones. Prácticamente nadie rebaja su presupuesto de inversión en seguridad. Puede que a lo mejor dejes de invertir en infraestructuras, puede que dejes de invertir en I+D, pero dejar de invertir en seguridad se nos antoja realmente complicado, y más después de lo que estamos viviendo, ¿no? Por lo cual, para nosotros es una temática de muy largo recorrido, que implica pues, esos sectores digitales, pero también, por supuesto, economía real y lo que nos pasa en el día a día a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Lorenzo, Almudena ha hablado de la seguridad alimentaria como parte de la temática de la seguridad, y tú nos quieres hablar de sanidad y de nutrición. No sé si estáis preocupados en Pinted por el aumento masivo del consumo de bizcochos o por el agotamiento de la levadura en los supermercados, o cómo es que realmente después de este periodo un fondo en nutrición va a encontrar oportunidades interesantes de inversión. Bueno, creemos que la temática de la salud y la nutrición está dentro de ello, de eso. Es otra que queda muy patente en el mundo en que estamos viviendo hoy. Desafortunadamente ha quedado también en evidencia el hecho de que muchas de las muertes que hemos visto por el COVID-19 está ligado a enfermedades que ya preexistentes, debidas a, por ejemplo, a obesidad o a enfermedades cardiovasculares, que en muchos casos están ligadas a estilos de vida
y tema de alimentación malos por parte de las personas. Y creemos que esto va a cambiar de cara a futuro. Con lo cual, desde un punto de vista de inversión, creemos que es interesante hoy, de un lado, invertir en todo lo que es curar, o sea, curar las enfermedades, aunque esto actualmente, yo, por ejemplo, tenía una resonancia magnética la semana que viene y unos rayos X y me los han anulado, porque hoy en día todo lo que es no urgente lo van a aplazar a un mes o 2 meses o 3 meses. Lo cual una parte del sector de la salud, que desde un punto de vista empresarial va a sufrir sin duda, hospitales, rehabilitación, tecnología médica, etcétera. Pero es un tema que en cambio creemos que es que se va a ver muy beneficiado, es el tema de la prevención. Y estamos viendo también cuánto es importante prevenir a través de diagnosis correctas, la cura y la higiene personal, y también el estilo de vida activo y la alimentación sana. Decía Blanca en un momento dado que el tema demográfico es muy importante, porque estamos envejeciendo y viviremos más tiempo, pero es muy importante vivir más tiempo en buen estado de salud, vivir bien durante más años. Con lo cual creemos que la demanda de servicios y productos ligados a prevención, a cura de enfermedades y a la financiación de las mismas, seguros por ejemplo, va a aumentar por estas razones. Otra vez, como siempre doy algún número, pero si miramos a gastos en tema de combatir la obesidad y sobre todo para curar los problemas derivantes de la obesidad, van a estar en 1,2 billones de dólares en el año 2025. Sobre todo para curar mayores, pero también para curar a niños, porque hay países donde el tema de la obesidad infantil es muy, muy fuerte. Entonces, y además tendremos la democratización de la salud. Muchos lo haremos por teléfono. Los hospitales están colapsados hoy y los gobiernos tendrán que actuar de alguna manera facilitando algún tipo de solución ligada a esto. Con lo cual, nada, es una idea temática, el Pictet Health es uno de ellos, donde podemos encontrar este tipo de soluciones que de cara a futuro harán que tengamos unas vidas mejores y en mejor salud. Ojalá. Blanca, y otro tema muy importante, bueno, está claro que la salud es, sobre todo ahora tenemos conciencia de que es lo más importante, pero también un tema que está preocupando mucho es, por supuesto, la educación, ¿no? Y tú nos quieres hablar de la temática de la educación en unos momentos en los que digamos que la forma de impartir la educación también se ha visto cambiada, ¿no? O afectada por lo que está ocurriendo. Sí, efectivamente, en CPR Asset Management, una de las temáticas que se han identificado ha sido la temática de educación, que tiene un componente más de corto plazo y de largo plazo como oportunidad de inversión, como bien acabas de señalar tú, María. En ese sentido, es un fondo de renta variable global enfocado en invertir en compañías que se benefician del incremento de gasto en educación y además que tiene unos filtros ESG. No hay que perder de vista que al final la educación es uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible por parte de las Naciones Unidas. Sabemos perfectamente que es una de las mejores herramientas para la lucha contra la pobreza, para la lucha contra la desigualdad y para acceder a una mejor calidad de vida. La educación probablemente sea la mejor herramienta. Y luego además que es una temática que está cambiando constantemente desde el punto de vista de contenido en el que se imparte. La temática de la educación es muy de largo plazo también, principalmente viene propiciado por 3 razones macroeconómicas por las cuales creemos que la educación es una temática de crecimiento en el largo plazo. Primero es porque la población global sigue creciendo. Segundo, porque las clases medias de los países emergentes se están incrementando, sus rentas disponibles son mayores y cada vez son más conscientes que dedicar más parte de su renta a la educación es la forma de acceder a una mejor calidad de vida. Y la tercera también es la gran transformación que se está dando desde el punto de vista del soporte de la educación, cómo se está pasando a unos soportes más digitales. Para poder dar unos datos y unas cifras, pues tenemos que tener en cuenta que actualmente el gasto en educación a nivel global viene a ser alrededor del 5% del PIB global y se espera que de aquí al año 2030 se duplique llegando a los 10 billones de dólares.
Un segundo dato sería, por ejemplo, que actualmente está en soporte digital de los contenidos de educación entre el 2 y el 3%. Eso, para que nos hagamos una idea, son unas tasas de penetración iguales a las de la telefonía móvil en el año 1998. Por tanto, ahí existe una capacidad de crecimiento totalmente brutal. Y luego también creo que la educación, que al final es una cosa que pedimos a los fondos temáticos, que lo hemos comentado los tres, es también que sea algo diferenciador con las inversiones que tenemos normalmente en cartera. Y, por ejemplo, el universo de inversión de CPR Invest Education tiene únicamente un 6% de solapamiento con un índice global como el MSCI World. Por tanto, están invirtiendo en unas compañías que son muy diferentes a las compañías que se tienen habitualmente en cartera. Ahí nosotros lo que hemos identificado dentro de lo que sería el universo de inversión de educación es que principalmente hay 3 pilares. El primer pilar sería esas compañías que lo que hacen es principalmente gestionar y administrar centros educativos. Centros educativos que abarca lo que es toda la cadena de educación, desde lo que serían, por ejemplo, guarderías, educación infantil, hasta la formación continua o máster de posgrado. El segundo pilar sería todo lo que está relacionado en aquellas compañías que lo que hacen es tener contenidos educativos en distintos soportes. Y el tercer pilar serían esas compañías que dan servicio a todo lo que está relacionado con educación. Por ejemplo, lo que podría ser residencias de estudiantes, catering, transportes, financiación para todo lo que es la gasto en educación o material escolar. Entonces, en ese sentido, CPR Invest Education ha identificado ese universo de inversión con esos 3 pilares, y luego lo que es muy interesante es que va a incluir además unos filtros para que las compañías en las que invertimos vamos a excluir a aquellas que no tengan unas buenas prácticas desde el punto de vista de medio ambiente, de gobernanza o social. Y es más, para realmente demostrarlo, lo que hemos hecho desde CPR es pedir hacer unas medidas de impacto midiendo y pidiendo a las compañías que tenemos en cartera efectivamente cómo se repercute desde un punto de vista de impacto y de cifras el estar invertido en esas compañías, y que realmente a cuántas estudiantes están dando acceso a una educación primaria en países emergentes, cuántos estudiantes están dando acceso en sus residencias. Por tanto, al final lo que se trata es de un fondo que se beneficie de la temática de largo plazo de la educación, pero realmente que lo haga con unos filtros ESG y que desde el punto de vista de impacto veamos que existe ese beneficio a futuro. Muchas gracias. Creo que teníamos pendiente una pregunta, pero la verdad es que yo creo que todas las temáticas de las que habéis hablado, desde luego, son muy relevantes, y desde luego todas parecen ser ideas con bastante sentido. Y lo que me estoy encontrando es que tenemos bastantes preguntas del público, y como el otro día solamente pudimos hacer, me parece que 2, hoy me gustaría dejarle un poquito más de tiempo al público. Así que, si os parece, yo os lanzo las preguntas, y quien quiera la responde, y si queréis contestar más de uno, porque todavía tenemos un poquito de tiempo, me decís. Una pregunta que me parece muy interesante es, teniendo en cuenta que es verdad que hay una gran diversidad de temáticas, y desde luego las que hoy habéis tocado aquí, por lo que hemos podido escuchar y por los que nos habéis contado, tienen mucho sentido, pero ¿qué recomendaríais? ¿Optar por un fondo global de temáticas que pueda, digamos, darle en determinados momentos un peso distinto a lo que los gestores de ese fondo de temáticas puedan pensar que va a ser lo más relevante, o apostar por un par de temáticas que al inversor le suenen más atractivas? ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Me habéis oído? Estamos, sí. Sí. Sí, bueno, si queréis empiezo yo. Mira, María, nosotros dentro de las 14 estrategias que tenemos de temáticas, 3 de ellas son globales. O sea, 3 de ellas tienen más temáticas dentro. Y esto lo hicimos justo para eso, porque es verdad que es muy difícil. Hay gente que nos pregunta todos los años, oye, ¿cuál es la temática del año? ¿Cuál va a comportarse mejor este año? Es muy complicado acertar.
muy complicado de un año a otro que una temática lo haga bien todos los años, y de hecho la rotación, si queremos en este sentido, es bastante alta. Un año puede ser que una sea la mejor, el año siguiente es la peor. Con lo cual hay fondos multitemáticos que hemos lanzado nosotros también, que intentan dar una exposición a casi todas las temáticas. Pero dicho esto, es verdad que hay momentos que son bastante históricos, y creo que lo que hemos comentado hoy para algunos fondos es para seguir muy de cerca algunas temáticas muy concretas que se pueden beneficiar de la nueva vida que tendremos después de esta pandemia. Pero es verdad que quizás siempre hay que diversificar un poquito, o sea, tener algo que esté más ligado a temas tecnológicos, algo más a temas medioambientales o algo a temas más concretos, lo cual depende mucho del patrimonio del inversor final, creo yo, por lo menos la experiencia que tengo. Y hiperdiversificar no es bueno, pero también concentrar demasiado tampoco lo es. Tener todo en biotecnología, como he visto algunos tener, es arriesgado. Y tener todo en un fondo multitemático, pues te puedes perder algunas que lo hacen bien durante un año concreto. Nos preguntan también, esta pregunta también entiendo que tampoco tiene una respuesta única, pero es que hay varias personas que han hecho esta misma pregunta. Conectando un poco con lo que decía Almudena, que digamos la inversión temática sirve o puede servir, digamos, para complementar nuestra inversión en renta variable. Nos preguntan que si tenéis una idea más o menos aproximada, cercana, de cuál puede ser el porcentaje o cuál puede ser el porcentaje óptimo de la inversión temática dentro de una cartera de renta variable a largo plazo, digamos, de un inversor que tiene preferencia por la renta variable. Bueno, no sé si por alusiones, pero bueno, la verdad es que es complicado. Siempre, aunque el perfil de riesgo y el perfil de inversor nos lo has dibujado más o menos aproximado, María, decir cuánto es el máximo o el porcentaje adecuado que se debe tener en inversiones temáticas. Depende también mucho de la convicción. Yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Es distinto asignar riesgo a una cartera de renta variable a inversores un poco más globales, como estaba indicando antes Lorenzo de la pregunta anterior, a hacerlo a lo mejor a temas más concretos porque se tiene una convicción más fuerte sobre una temática a largo plazo específica. En cualquier caso, nosotros pensamos que tiene cada vez más sentido y que seguramente ese porcentaje se va a ir incrementando en los próximos años. Nosotros pensamos que realmente posiblemente nos tendremos que alejar más del índice para conseguir retornos más interesantes en los próximos años, visto que las expectativas, no ahora por el COVID, pero realmente pues, a nivel de índice realmente son menores, ¿no? Por lo cual es difícil hablar de un porcentaje, desde luego nunca hablaríamos de la mitad, de asignar la mitad de riesgo de nuestra inversión en renta variable a inversiones temáticas hoy por hoy, pero ¿por qué no un porcentaje que vaya un poco en consonancia con el peso que nosotros queremos asignar en renta variable, en torno al 20%, 30%, podría empezar a tener sentido para empezar a probar si también somos inversores un poco nuevos en ese activo, en ese tipo de temáticas o no. Es muy importante diferenciar, o por lo menos para mí es muy importante también, yo creo que estamos todos de acuerdo en diferenciar inversión temática e inversión sectorial, de inversión por estilo. No tiene nada que ver, entonces habría que hacer un poco también la pregunta, ¿qué otros componentes de la cartera en renta variable, qué peso se le está asignando a un estilo de crecimiento frente a un estilo más value? ¿Se le está asignando también un peso a inversión sectorial? Es decir, yo creo que habría que ver, más que sobre todo cuánto se asigna del total de renta variable, cómo voy realmente haciéndolo con el resto de componentes de renta variable de mi cartera, ¿no? Yo creo que eso es lo que puede tener sentido. Gracias, Almudena. Blanca, esta te ha tocado a ti. Teniendo en cuenta que la inversión temática, digamos, una de las cosas buenas que tiene de cara al inversor, de cara al cliente, es que es un tema con el cual puede tener, digamos, una cierta conexión a nivel de, digamos, de narrativa, ¿no? O sea, pues que él entiende la idea, le gusta, y como la entiende y le gusta, y normalmente los temas que proponéis son todos temas estructurales a largo plazo, pues se queda más, ¿no? Y eso siempre es muy interesante, y también es muy interesante para el inversor, en cierto sentido. Entonces, lo que nos preguntan es si precisamente eso se ha notado en esta crisis, es decir,
traducido, que si habéis notado menos reembolsos en la parte de la inversión temática frente a otros segmentos de la renta variable. Pues muy buena pregunta, María. Efectivamente, como tú bien dices, dentro de la inversión temática, una de las múltiples ventajas que tiene, aparte de diversificar, como bien se han comentado ya, es que ser una tendencia a largo plazo. Una de las ventajas principales que tiene es que normalmente el inversor identifica y entiende mejor la temática en la que está poniendo su dinero. Es súper importante, a todos nos pasa, para poder mantener tu dinero en una inversión tienes que entender lo que hay detrás. En el momento que no entiendes lo que está pasando en esa inversión y tienes una mala rentabilidad, se sabe que automáticamente se produce un reembolso. Tú sí entiendes que en un momento dado temáticas como las que hemos comentado, como el envejecimiento poblacional, como la digitalización, como las suscripciones, son tendencias de largo plazo y entiendes que en un momento dado como el que hemos vivido ahora mismo puede haber una rentabilidad negativa de forma puntual, pero que en el largo plazo crees en esa tendencia, efectivamente tenemos totalmente comprobado, no solo ahora, sino, por ejemplo, también hicimos ese estudio en el año 2018, con la abrupta corrección que se produjo durante el último trimestre. Curiosamente, los fondos de renta variable temáticos sufrieron menos reembolsos que otro tipo de productos, precisamente respaldado por lo que tú bien dices. Cuando los clientes entienden lo que están invirtiendo, tienen una tendencia menor al reembolso. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. No tenemos tiempo para más, pero os voy a dejar con una pregunta para que la reflexionéis. No hace falta que me lo contestéis, pero que me ha parecido muy interesante. Nos preguntan que si pensáis, esto os lo dejo para que lo penséis o lo comuniquéis a los que diseñan vuestras temáticas, que toda esta situación que estamos viviendo, si toda esta situación que estamos viviendo puede dar lugar precisamente a una nueva temática, a un tipo de fondo que se centre en poder aprovechar las oportunidades que surgen Sí. en estos momentos. Sí. Sí, vale. Sí, ya la veréis. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Quiero agradeceros muchísimo a los tres, a Blanca Comindamundi, a Almudena Mendaza Sanz de Natixis Investment Managers, a Lorenzo Coletti de Pictet Asset Managers. Creo que ha sido muy interesante porque es verdad que en la primera parte creo que habéis sido muy honestos a la hora de reconocer que todavía puede quedar volatilidad, que todavía hay muchas incertidumbres, que desde luego hay que estar muy atentos a los resultados empresariales y, digamos, a los datos macro y a cómo esto puede afectar realmente a la macroeconomía. Pero también es importante, yo creo, lo importante de la segunda parte es poder lanzar un mensaje de que pase lo que pase, va a haber temas de inversión que van a ser interesantes y que tienen sentido. Y creo que hoy habéis tocado temas muy, muy interesantes. Así que os agradezco muchísimo vuestra participación en este webinar de Fans People. También agradezco muchísimo la participación de todas las personas que se han conectado, las personas que han hecho preguntas por su interés y, por supuesto, al equipo de eventos de Fans People, que es realmente quien hace funcionar todo esto. Así que muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima. Muchas gracias.